Hola. Cierra los ojos por un instante. Imagínate el futuro. ¿Qué podría pasar en el 2100 si hacemos lo mismo de lo que estamos haciendo ahora? Si seguimos la trayectoria, ¿hacia dónde vamos? Hacia más de 4 grados de temperatura promedio de aumento del nivel planetario. Y esto quiere decir el 60% del planeta inhabitable. Imagínense el desplazamiento poblacional masivo. Estamos hablando de los trópicos de todo el mundo, donde más gente hay. Bueno, no podrían estar más. Bolivia se encuentra justamente en esa área, entre los trópicos. Muchos lugares del país, como el Valle Central de Tarija, podrían quedar así en tan solo unas décadas. Esa escena es una escena y que se puede alterar en la medida que se cambie el modelo de desarrollo, que se cambie el modelo de habitar el territorio, de relacionarse con los recursos naturales. ¿Es posible eso? Claro que es posible. El movimiento Tarija dialoga con la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, la Universidad Católica Boliviana, la Fundación Unir Bolivia e Idea Internacional, con el apoyo financiero de la Cooperación de Suecia, presentan Memoria de la Cátedra Especializada en Diálogo, Desarrollo y Políticas Públicas, edición 1, Tarija Postgas. El mundo vive una época de crisis y cambio. Así lo comprendimos desde Tarija, Bolivia, desde donde desplegamos una cátedra virtual que reunió entre marzo y abril de 2021 a 12 conferencistas de 5 países y alrededor de 160 participantes. Todo empezó con la pregunta: ¿cuáles son nuestros desafíos para transformar nuestro futuro? Cualquiera sea lo que uno haga en este mundo llamado planeta Tierra hoy, tiene que enfrentar estos 3 grandes desafíos. Estos 3 desafíos unos más grandes que otros. Aunque parezca raro, el más fácil de enfrentar es el COVID, ¿sí? En este momento que ya más o menos se tiene la vacuna estructurada. El COVID ha sido difícil porque es un desafío que no conocíamos nada de él, y ya pasó de ser un problema de incertidumbre a un problema de manejo de riesgos, que si se vacuna rápido se puede entrar a controlar realmente la epidemia. El siguiente gran desafío que tenemos que enfrentar todos es la recesión. O sea, los expertos calculan que la recesión va a durar entre 5 a 10 años en nuestros países. Y el gran desafío que como especie tenemos que enfrentar, hagamos lo que hagamos, se llama la crisis climática, el cambio climático. El 2020 la revista Nature publicó un estudio que demuestra que el peso de los objetos que ha fabricado el hombre, carreteras, barcos, edificios, coches, teléfonos móviles, etc., equivalen al peso de todos los animales y plantas que habitan el planeta. Si se mantiene la tendencia, ese peso, incluyendo los desechos, superará para 2040 casi el triple de la biomasa seca de la Tierra. Señoras y señores, el planeta no está en peligro. Tranquilos. Los que estamos en peligro somos nosotros, la especie humana. ¿Sí? Si mañana la especie humana desaparece por una pandemia del planeta, o por lo que hagamos del planeta, pueden estar seguros que al planeta no le va a pasar absolutamente nada. Va a seguir girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. El profesor Toro señala que no podemos seguir interactuando con el planeta bajo la idea que somos los dueños de la naturaleza para explotar y acumular todo sin límite ni control. Ese paradigma, además de impactar en el entorno natural, genera y sostiene sociedades con inequidad social y pobreza, que a su vez son afectadas por el deterioro ambiental. Es fundamental, en esa perspectiva, preguntarse cómo enfocar la pobreza en el contexto de crisis multidimensional que vivimos hoy. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta lo que ahora se conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los ODS, ¿verdad? Estos ODS son 17 que tienen la característica o el objetivo de conseguir ciertas metas que son importantes. Una de esas metas es justamente erradicar la pobreza, además de combatir las desigualdades y promover la prosperidad, y sobre todo ahora en estos últimos tiempos proteger el medio ambiente. Estos ODS están entonces vigentes y forman parte de lo que se llama ahora la Agenda 2030.
En ese marco, ASDI, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, plantea un nuevo enfoque y metodología para entender y medir la pobreza. Se trata del índice de pobreza multidimensional, que comprende la pobreza de manera integral más allá del ingreso económico y lo hace en función de cada contexto. El IPM está compuesto por 4 dimensiones: recursos, oportunidades y opciones, poder y voz y seguridad humana. En Bolivia, elegido como país piloto para este análisis, la medición fue hecha por el CEDLA el 2017. El trabajo de CEDLA para hacer el análisis multidimensional de pobreza establece las 4 dimensiones que hemos mencionado, pero además identifica 9 subdimensiones y además construye 23 indicadores. Para Bolivia, de acuerdo al trabajo de CEDLA, el IPM, el índice de pobreza multidimensional, es de 29.7%. La pandemia de COVID-19 genera una aguda crisis económica, incrementando los niveles de pobreza. Todo ello se da en medio de un escenario de polarización y creciente desconfianza en las instituciones políticas. La democracia está amenazada por esa razón, pero por otras. La caída del Producto Geográfico del 2020, 7-8%. Gran desempleo. Estamos en cifras al doble de lo que, o más de lo que teníamos antes. Aumento de la pobreza. CEPAL habla de que vamos a subir al 38% de ciudadanos bajo la línea de pobreza en América Latina. Y 13 o 14 bajo la línea de extrema pobreza, es decir, que no alcanza para comer. Las mujeres son especialmente las más vulneradas y las más vulnerables. La desigualdad, especialmente en salud, está muy notoria, y en educación más aún por el acceso a online de los niños que viven en barrios donde no hay conexión. No tienen ni equipos. Está generando y va a generar protestas sociales muy difíciles de manejar en democracia. Si esto no se encausa, los riesgos de populismo y autoritarismo crecen. El gran desafío estratégico es que hay que concordar un nuevo contrato social, con inclusión e incluso la posibilidad cada vez más conversada, que hay que ver cómo se implementa, de un ingreso básico universal, progresivo. Lo que hemos visto en este tiempo es que para sobrevivir el Estado ha hecho cosas que nunca había hecho. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no lo pudimos hacer si ahora se puede hacer? Iniciar un amplio proceso de diálogo implica trabajar en el cambio de paradigmas para avanzar hacia la construcción de un nuevo contrato social. El profesor Bernardo Toro plantea el paradigma del cuidado. Es un cambio de comportamiento fundamental, personal y colectivo, que pasemos del comportamiento de acumulación, poder y éxito al comportamiento del cuidado. Los valores del cuidado son aprender a cuidar, saber hacer transacciones, ganar la comensalidad, o sea que todos podamos comer, saber conversar, el respeto y la hospitalidad. Citando al filósofo brasilero Leonardo Boff, Bernardo Toro sostiene que cuando amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos. Vamos a decir que el cuidar es político. Y aquí vamos a recuperar la experiencia de la Tarija en pandemia. La Bolivia y la Tarija comunitaria nos han enseñado que ante el hambre, ante la pobreza, ante la peste, somos comunidad. Las mujeres de los barrios y las comunidades, las lideresas vecinales, las indígenas, las campesinas, han desplegado una enorme acción de solidaridad y de cuidado a las familias más pobres. Durante el periodo más duro del encierro obligado, las dirigentes vecinales en 5 minutos organizaban una olla común, una campaña de recolección de víveres, una campaña de recolección de remedios o lo que se necesitara. Esta es la ética del cuidado de la vida, es una ética del maternaje, es la impronta de la mamá de un recién nacido a quien cuida por encima de toda circunstancia. Si hay un cambio central en los paradigmas, es el que tiene que ver con los movimientos de mujeres en el mundo. En el caso de Bolivia,
Si bien en 2020 se alcanzó uno de los índices de paridad más altos, con 51,9% de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, según datos de la CEPAL, el país tiene la tasa más alta de feminicidios en Sudamérica. Y si de algo nos habla el feminismo, es del cambio de paradigmas, que es justamente uno de los objetivos centrales de la cátedra Tarija Dialoga y del movimiento Tarija Dialoga. Entonces el feminismo no es simplemente la demanda de derechos en igualdad o igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es eso, pero es muchísimo más. Es la impugnación a un orden social y a un orden económico dominante. Los feminismos son una suerte de utopía por la transformación social. Impugnar el orden social implica una serie de preguntas que abran posibilidades para una resignificación de nuestra democracia. ¿El Estado boliviano es democrático? Según la Constitución, sí. Pero en la vida real, ¿es democrática la sociedad boliviana? ¿Democracia es solo la elección de las autoridades públicas por el voto de la ciudadanía? ¿Hay un solo tipo de democracia? Otra pregunta. ¿La democracia es una categoría unidimensional? ¿La democracia es multidimensional? ¿Se puede hablar también de democracia económica, de democracia cultural? ¿Qué tiene que ver la democracia con el bienestar material y espiritual de la gente? ¿Y con la igualdad de género? ¿Y con la libertad de opción sexual? La democracia es, mejor, para ser más riguroso, debe ser un modo de vida que abarque todas las dimensiones de la existencia en comunidad, desde la familia hasta el Estado. Al mismo tiempo, es clave también cambiar el modelo de gestión pública, haciendo uso de las tecnologías que nos ofrece la revolución digital para generar transparencia y participación ciudadana y contribuir a mejorar la calidad de la democracia. Que menos del 50% del año 2018 apoyaban a la democracia. Y peor aún, menos del 25% de la población en América Latina estaban satisfechas con cómo funcionaba la democracia, ¿no? Y esta es la cifra más baja que se ha tenido con respecto a la satisfacción de la democracia desde que se hace la medición desde el año 1995, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con lo que se llama la opacidad, lo que se llama la falta de transparencia, ¿no? Y estas son cifras de Transparencia Internacional, de la última medición que han tenido, ¿no? 65% de la población en América Latina creen que la corrupción aumentó con respecto al anterior año. Si la gente no confía en cómo se gastan los recursos, si la gente no confía en cómo se toman las decisiones, ¿no? O la gente no se siente incluida en la toma de decisiones, pues entonces hay que cambiar el modelo de gestión pública, ¿no? De esta caja negra que parece la gestión pública, pues hay que generar algo mucho más transparente donde se... Uno es el concepto de la innovación pública, que es un concepto mucho más general y se refiere a la cultura misma de la gestión y cómo se diseñan las políticas públicas. El segundo concepto, que es el gobierno abierto, que es un modelo bastante específico de cómo hacer gestión pública. Y el tercero, que es el del gobierno digital, que es más bien transversal a todo esto que es la innovación pública y el gobierno abierto, ¿no? Entonces, esta gran tarea supone amplio diálogo social y ese es un gran déficit de América Latina. Muchas veces los conflictos estallan porque no hay una gran capacidad de diálogo y de liberación. No, tengo tal desconfianza con el otro que no me voy a sentar a hablar. Diálogo, pero ¿para qué? Y el diálogo se tiene que basar en unas relaciones de justicia social. Cuando decía, pues, entrando ya un poco en materia, que hay unas precondiciones, la primera es que necesitamos comprender más todo lo que son las relaciones de poder. A lo largo de la historia, los conflictos se han resuelto siempre en tres vías: la fuerza, el derecho y la palabra.
La palabra tiene más fuerza que un átomo de uranio, pues precisamente porque mueve emociones muy profundas. Entonces, que ustedes se lancen a usar la palabra, eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque la palabra implica reconocimiento del otro. Ponerlo, arreglar un poquito la asimetría de poder. Cuando el otro se sienta a negociar, cuando el otro se sienta a hablar, ya nos hemos puesto a un nivel importante. El poder de los símbolos. La cruz tiene poder. La media luna tiene poder. La marca Coca-Cola tiene poder. Naturalmente que lo tiene. Y luego hay un poder que no lo tenemos infrautilizado y que es muy oportuno en la situación boliviana y en todas las situaciones sociales, que es el poder del afecto. He visto por ahí en los documentos de Tarija Dialoga, Tarija es una ciudad amable. Eso es muy importante, eso es un capital, hay que potenciarlo eso. Ese poder del afecto, ese ser capaces de ir un poquito más allá, ese poder de la empatía hay que potenciarlo. La empatía tiene que ver con comprender que cada actor tiene una visión o una interpretación de la realidad, por lo tanto, nadie es dueño de la verdad. Piensen que nosotros no miramos el mundo como es, sino miramos el mundo como somos. Y como somos es como como está construida nuestra mirada, nuestros filtros mentales, culturales, lo que nos educaron. Y lo que les propongo es ponerse unos anteojos para ver la conflictividad de una manera más, si se quiere, expandida o agrandada. ¿Vieron cómo se habla hoy de la realidad aumentada? Bueno, algo así, pero para la conflictividad. Porque si queremos generar diálogo, tenemos que entender el entorno en el que estamos insertándonos. Pero es imprescindible implementar una metodología para el diálogo que permita generar confianza, reconocimiento de diferencias y diversidades. Antonio Aramayo, uno de los principales impulsores del diálogo en el departamento de Tarija, plantea el enfoque de gestión de proyectos sensibles al contexto, conflicto. Este enfoque está destinado a anclar la perspectiva del conflicto en la gestión del ciclo del proyecto. Es decir, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación, comienza a tomar en cuenta factores, actores y fuentes de tensionamiento o elementos conectores que se pueden dar durante ese ciclo del proyecto. Este enfoque nos debe orientar durante todo el ciclo del proyecto y durante el seguimiento de un conflicto a un eje central que es la acción sin daño. Y esta acción sin daño, desde una perspectiva creativa, no violenta, empática, propone la necesidad de un análisis contextual como elemento transversal de todo el proceso, tomando en cuenta tanto los factores conectores como los divisores, llamados también fuentes de tensionamiento. Algunos de los daños que puede generar una intervención poco cuidadosa es que puede empeorar divisiones entre grupos en conflicto. Este enfoque de acción sin daño lo hemos tenido muy en cuenta para todo el proceso de diálogo que hemos hecho en Tarija. El GPCC piensa en qué aspectos de forma continua. En procesos de cambio social, piensa en la estructura, en las estructuras de relaciones existentes en cada contexto en el que estamos trabajando. Piensa en las dinámicas de los contextos, los escalamientos, los desescalamientos, los problemas que pueden existir, las situaciones de elementos conectores, de fuentes de tensionamiento. Piensa en los quiénes estratégicos. ¿Quiénes son los quiénes estratégicos de este proceso en el que estamos trabajando? Cada vez queda más claro que el departamento de Tarija se encuentra en el tramo final de la era del gas, no solo por el drástico bajón de los ingresos que percibe por la explotación en su territorio de este recurso natural, sobre todo por el agotamiento de un proceso de desarrollo altamente disperso, incapaz de construir equidad social y preservar el medio ambiente, a pesar de haber recibido una exorbitante cantidad de recursos económicos. Todos los gobiernos
autónomo departamental, gobierno autónomo municipal, la universidad, etc., hemos recibido en su conjunto más de 5.000 millones de dólares. No hubo un proceso concertado de desarrollo departamental. Cada municipio, cada subgobernación, la gobernación, el gobierno en sus distintos niveles, hizo un programa de desarrollo para sí mismo. ¿Cuántos proyectos se han hecho? O sea, es bueno que repasemos un poco la historia, porque parecería ser que la gestión de quienes toman decisiones está en función a la cantidad de proyectos que puedan ir. Este es un número de proyectos 2010-2015, ¿no? Todavía atrasada la información. Es decir, a nivel del gobierno departamental, 5.257 proyectos en un quinquenio, que sí, básicamente podemos dividir más o menos 1.050 proyectos por año. Pero más allá de demostrar, ¿no?, la eficacia o la productividad de los mismos en términos de resultados, es bueno darse cuenta de que básicamente somos una región que nos caracterizamos en formular proyectos, ¿no? ¿Dónde está el tema de resultados, de ejecución de estos proyectos? ¿Dónde está el impacto? Por eso ahora estamos donde estamos y el tren pasó y nos quedamos en la estación con un medio ambiente depredado y una población pobre y polarizada políticamente. Explotamos nuestros recursos naturales y vivimos en un periodo de bonos y rentismo. Estira la mano, en un proceso de economía de auge, sin un proceso de planificación concertada y sin consultar a la población qué es lo que realmente deseaba. Hace días que estamos trabajando con las encuestas a nivel de los 11 municipios, pero se les preguntaba a la gente si ellos preferían bonos o trabajo. En todas las regiones, ninguna aceptó el bono. Es trabajo lo que quiere el poblador, porque ese es algo sostenible. En el corto plazo aparece el empleo directo con un 57% de las opiniones, ¿no? Y también aparece un importante 30% que nos está mostrando que debe haber apoyo a los emprendedores. En un extraordinario esfuerzo, las 3 universidades llevaron adelante un estudio para el movimiento Tarija Dialoga, a fin de construir la agenda ciudadana del diálogo, establecer el termómetro social y realizar un mapeo de actores. 2 de los trabajos fueron presentados en la cátedra, el tercero se encuentra en desarrollo. Cuando consultamos acerca de cuáles son los temas de interés para un proceso de diálogo departamental, la respuesta es el empleo y el desarrollo productivo. Aparecen con menores porcentajes y sí, aquí observen ustedes, vemos cómo aparece en este caso la salud, ¿no? Aparecen nuevos temas de interés. ¿Cuáles son esos nuevos temas de interés ciudadano? Por ejemplo, aquí tenemos 3 que prácticamente serían importantes, encabezado por lo que es la ciudadanía digital. Pero ahora, ¿qué condiciones deberían darse para que aquello se dé? Pues la respuesta ha sido también contundente y nosotros vemos que el 57% de la población opina que se necesitaría voluntad y acuerdo entre las dirigencias políticas, económicas y sociales. Con respecto al proceso de diálogo entre nuestra sociedad civil y el departamento, ¿cómo se podría desarrollar? La mayoría dice que se podría desarrollar en un clima de paz y tranquilidad. Sin embargo, también se esperan algunos conflictos, especialmente de carácter político, pero no se percibe un clima de violencia que impida el diálogo. Cuando hablamos de un clima social para el diálogo, nuevamente las personas consideran que es favorable. Aquí tal vez se divide un poco la opinión entre un 47% y un 31%. Considera que hay entre los grupos sociales de Tarija, un porcentaje mayor, un 53%, considera que sí, ¿no? Un 53%. Y un 31% cree que hay la confrontación, pero muy poco, ¿no? ¿Entre qué actores o sectores considera que se da esta confrontación en Tarija?
y nuevamente aparece la parte política. Se percibe que la principal confrontación está entre los partidos políticos. Es que el conjunto de la población del departamento de Tarija necesita imaginar y proyectar un escenario futuro, bajo un horizonte compartido. A partir de la construcción de nuevos acuerdos, debemos abrir un espacio de diálogo, que es lo que se propone las Fundaciones Bolivia y IDEA, con las universidades y varias instancias departamentales, en el marco de metas de objetivos de desarrollo sostenible que plantean Naciones Unidas, abrir un espacio inclusivo, abierto, permeable a las sugerencias, sin posicionamientos partidarios y o políticos, pero que identifiquen los objetivos que nos unan y que nos sacarán del estado de pobreza en el que nos estamos encontrando. Se tiene que cambiar de una planeación estratégica a un pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico fundamentalmente tiene que tener el compromiso del desarrollo humano sostenible que todos deseamos. Lógicamente, tenemos que aprovechar las ventajas comparativas y potencialidades de los pisos ecológicos que tiene el departamento. Por otra parte, debemos fortalecer las actividades productivas de territorios que generan valor y la inserción de demandas generadas en estos diálogos. Estos diálogos generados hace más de un año, compañeros, es una levadura crítica. Una levadura que ha emergido un puñado de ciudadanos que sin ningún tipo de interés están participando. El movimiento Tarija Dialoga, un colectivo de la sociedad civil en construcción permanente, plantea el desafío de bosquejar la Tarija post-gas a partir de un amplio proceso de diálogo departamental, como única alternativa para avanzar en un escenario de polarización, atrincheramiento y empantanamiento político. Creemos que es necesario aportar a generar y fortalecer una masa crítica capaz de incidir efectivamente, esto es, con creatividad, generosidad y consecuencia, sobre estos problemas, y capaz de aportar a la construcción de una sociedad más equitativa, democrática y pacífica. Este es el sentido de las actividades de la Fundación UNIR y es el sentido de la Cátedra sobre Diálogo, Desarrollo y Políticas Públicas. Confiamos en que esta nueva experiencia será de utilidad para contribuir al proceso tarijeño de encuentro constructivo y que constituirá también un aporte valioso a los esfuerzos nacionales que intentan ofrecer un horizonte distinto de posibilidades. Y es por eso que nos parece que esta iniciativa, mucho más allá de Tarija, ojalá que tenga repercusiones en la cultura política, la forma de hacer política en Bolivia y que se convierta en un ejemplo de cómo se puede abordar las necesidades de este país. Cierro haciendo énfasis en la potencialidad de esta experiencia. Es una enorme lección aprendida que ojalá pueda ser replicada a todos los demás departamentos del país. Asumimos el desafío, el compromiso para seguir apoyando este tipo de iniciativas. Creo que este tipo de eventos y de trabajos y de mesas de discusión ayudan justamente en esa línea, a generar esa cultura del encuentro, esa cultura de diálogo, para que podamos entendernos. Y uno de esos desafíos, que lo dijo muy bien José Loaiza, es el desafío para poder llegar a través del diálogo a nuevos encuentros y a través de esos encuentros a salir de esta crisis, porque creo que esta alianza estratégica que la hemos logrado, la vamos a seguir cimentando de mejor manera para que podamos nosotros edificar realmente una sociedad más próspera y lejos de la confrontación. Siento que la cátedra especializada hoy más que nunca ha sido absolutamente pertinente porque nos motiva, nos ha motivado a todos a imaginar que es posible imaginar una Tarija post-gas que sea más humana, que sea justa,
Gracias a las cerca de 180 mujeres y hombres participantes, con quienes se compartieron profundas reflexiones y extraordinarios aprendizajes en 12 sesiones de lujo.